Nadie te lo dice de frente, pero lo sientes. A medida que el tiempo pasa, tu cuerpo empieza a dejar de responder como antes, y el mundo se adapta a esa nueva realidad. Al principio los cambios son sutiles. Te esperan un poco más, te hablan más despacio y te preguntan si estás bien. Aunque esto parece un cuidado, en realidad es el primer ajuste que tu entorno hace a tu nueva condición. Cuando tu cuerpo falla, el verdadero problema no es solo el dolor o la limitación física, sino la pérdida de control sobre tu vida. Ya no marcas el ritmo y, al no hacerlo, dejas de ser el centro de tus propias decisiones. Este cambio puede ser doloroso, ya que no se trata solo de edad o enfermedad, sino de un cambio de rol donde pasas de ser un participante activo a alguien que necesita ser considerado. Este ajuste emocional es sutil pero profundo. Cuando alguien te dice que vamos más despacio por él o mejor si te quedas aquí, algo se rompe dentro de ti. No es un insulto ni un rechazo, sino una reubicación que tu cuerpo entiende rápidamente. Comienza a ahorrar energía, fuerza y equilibrio, como si ya no fueras el que decide. La mayoría de las personas confunden ser una carga con necesitar ayuda. Sin embargo, ser una carga implica condicionar a otros, pensar dos veces antes de hablar o sentir culpa por tener que pedir algo. Esa culpa no proviene del cuerpo, sino de cómo te perciben los demás. El cuerpo puede fallar y seguir siendo digno, pero cuando sientes que estorbas, todo cambia. Aceptar esta nueva realidad no es un signo de madurez, sino una resignación disfrazada. La dependencia no llega cuando ya no puedes hacer algo, sino cuando decides que no quieres molestar. En ese instante, dejas de ser una persona completa y te conviertes en un problema a gestionar. Este proceso es silencioso y lo más inquietante, parece normal. El miedo a molestar es lo que te termina. Hay un momento muy concreto en el que una persona deja de pedir ayuda, no porque no la necesite, sino porque no quiere molestar. Ese momento no llega cuando el cuerpo ya no puede más, llega mucho antes. Llega cuando empezás a calcular, ¿vale la pena pedirlo? No es exagerado. ¿No pueden seguir sin mí? ¿No estoy haciendo perder tiempo? Ese cálculo es silencioso. Nadie lo nota, pero cambia todo, porque pedir ayuda no es solo una acción, es una afirmación interna de que todavía tenés derecho a necesitar. Cuando dejás de pedir, el mensaje es otro. Me adapto para no incomodar, y ese mensaje se graba profundo. El miedo a molestar no es educación, no es respeto, es miedo a perder valor, porque en el fondo no te preocupa pedir ayuda. Te preocupa que al hacerlo quedes expuesto a miradas, a suspiros, a silencios incómodos, expuesto a sentirte lento, pesado, dependiente. Por eso empezás a hacer cosas que no deberías hacer solo. Por eso forzás movimientos, por eso te callás molestias, no para demostrar fuerza, sino para no confirmar que ya no estás al mismo nivel. Y ese es el error que termina de sellar el deterioro, porque el cuerpo interpreta ese esfuerzo silencioso como orden, como exigencia equivocada. No te fortalece, te desgasta, te exige sin darte soporte. Y mientras tanto, los demás no saben nada, no saben que estás forzando, no saben que estás ocultando, no saben que estás cargando solo con algo que ya no deberías cargar, pero el cuerpo sí lo sabe y empieza a responder peor, no de golpe, no con dolor fuerte, con pequeñas fallas, con inseguridad, con lentitud, con desconfianza, y vos volvés a ajustar, pedís menos, hablas menos, opinás menos, porque ya aprendiste que estar bien no es estar cómodo, es no molestar. Ese aprendizaje es letal, porque nadie se vuelve una carga porque necesita ayuda. Se vuelve una carga cuando deja de tener voz, cuando deja de marcar límites, cuando deja de expresar incomodidad, cuando deja de decir, esto no puedo. Ahí es cuando el cuerpo baja otro escalón, porque el cuerpo responde a lo que cree que vos esperás de él. Y si lo único que esperás es ir no dar problemas, eso es exactamente lo que te va a dar. Menos presencia, menos fuerza, menos iniciativa. No porque no pueda más, sino porque aprendió que ese es tu objetivo. El miedo a molestar no te protege de la dependencia, la acelera, porque te quita lo último que te mantiene activo, la capacidad de reclamar tu lugar. En el próximo bloque vamos a ir todavía más profundo. ¿Qué pasa cuando dejas de decidir
y otros empiezan a hacerlo por vos, incluso sin mala intención. Cuando otros empiezan a decidir por vos y vos lo dejás, hay un punto en el que la pérdida ya no es física, es autoridad. No pasa cuando te dicen qué hacer, pasa cuando dejas de contradecir. Al principio es sutil, alguien opina por vos y no respondés, alguien decide algo y asentís, alguien corrige tu forma de hacer las cosas y lo aceptás. No porque estés de acuerdo, sino porque discutir cansa, y ahí empieza el verdadero cambio. Porque mientras vos callás, los demás aprenden algo, que pueden decidir por vos sin resistencia. No lo hacen por maldad, lo hacen por costumbre, porque el que no marca límites los pierde. Y perder límites no es solo perder control, es perder identidad, cuando dejás de decidir horarios, cuando dejás de elegir ritmos, cuando dejás de decir no, tu cuerpo recibe un mensaje claro, ya no sos el que manda. Y el cuerpo obedece jerarquías. Si no sos vos, será otro. Por eso el deterioro no avanza solo en músculos o equilibrio. Avanza en postura, en tono de voz, en presencia. Empezás a moverte con cuidado excesivo, a hablar con frases más cortas, a preguntar antes de actuar. No porque quieras, porque aprendiste que es más fácil así. La gente confunde esto con humildad. No lo es retirada, retirada del espacio, retirada de la decisión, retirada del conflicto. Y cuando te retirás, alguien ocupa ese lugar. El problema no es que otros decidan. El problema es que vos dejás de hacerlo. Y eso cambia la forma en que te miran. Ya no te consultan, te informan, ya no te piden opinión, te explican. Ya no esperan tu iniciativa, te indican el camino. No hay desprecio explícito, hay condescendencia. Y la condescendencia es más destructiva que el rechazo, porque parece cuidado. El cuerpo, otra vez, se adapta, reduce reacción, reduce impulso, reduce firmeza, porque entiende que ya no tiene que sostener liderazgo. Y ahí se completa un ciclo peligroso. Menos decisión flecha, menos respuesta flecha, más control externo flecha, menos decisión. No se rompe solo, porque nadie va a devolverte la autoridad que cediste voluntariamente. El cuerpo no vuelve a empujar si no siente que vale la pena. Por eso muchas personas no recuerdan cuándo dejaron de ser protagonistas. Solo recuerdan que ya no son como antes. No es edad, es pérdida de posición. Y cuando perdés posición, recuperarla cuesta más que recuperar fuerza. En el próximo bloque vamos a entrar en lo más duro de todo, cuando ya sos consciente de que te convertiste en una carga y aún así seguís adelante como si no pasara nada. Hay un momento todavía más duro que perder fuerza, que perder equilibrio o que perder decisión. Es el momento en el que ya lo sabés. No porque alguien te lo diga, no porque alguien te lo reproche. Lo sabés por cómo se acomodan los demás, por cómo se anticipan, por cómo ajustan planes, por cómo bajan el ritmo sin preguntarte. Y no lo hacen con mala intención. Eso es lo peor. Lo hacen con paciencia. Y la paciencia, cuando no la pediste, se siente como una confirmación. Confirmación de que ya no estás al mismo nivel, de que ya no sos parte del flujo normal de la vida, de que ahora sos una variable a tener en cuenta. Ahí aparece una sensación que casi nadie admite. La vergüenza. Vergüenza de necesitar, vergüenza de frenar, vergüenza de ser esperado. No es humillación abierta. Es algo más sutil. Es sentir que ocupás espacio de más. Es sentir que tu presencia pesa. Es sentir que si no estuvieras, todo sería más fácil. Y eso no viene de los otros. Viene de vos. Porque cuando el cuerpo falla, la mente empieza a negociar tu valor. Mejor no voy. Mejor no opino. Mejor no pido. No porque no quieras. Porque no querés confirmar lo que ya sospechás. Ahí es cuando la persona empieza a desaparecer en vida. No se va. Se achica. Habla menos. Decide menos. Participa menos. Y los demás se acostumbran. No porque sean crueles. Porque el sistema siempre se ajusta a quien menos resiste. El cuerpo, otra vez, aprende. Aprende que no hace falta sostenerse firme. Aprende que no hace falta reaccionar rápido. Aprende que no hace falta reclamar espacio, porque ya no hay pelea. Y cuando no hay pelea, el deterioro se vuelve cómodo. No duele, no asusta, no genera urgencia, se vuelve rutina. Por eso muchas personas no recuerdan cuándo empezó todo, solo recuerdan que ahora viven con cuidado y dicen frases peligrosas. Ya me acostumbré,
Es lo que hay. No quiero dar problemas. Eso no es aceptación, es renuncia. Renuncia a la presencia, renuncia al lugar, renuncia a la identidad. El problema no es depender. El problema es sentirte dependiente, porque cuando te sentís dependiente, todo lo que haces está filtrado por culpa, y la culpa paga más rápido que cualquier síntoma. Este es el punto que casi nadie quiere mirar de frente, no el mareo, no la lentitud, no el cansancio, sino el momento en el que empezás a verte a vos mismo como alguien que estorba. Ahí el cuerpo deja de pelear, no porque no pueda, sino porque entiende que ya no vale la pena. En el próximo bloque vamos a entrar en algo todavía más incómodo. ¿Qué pasa cuando esta situación se normaliza por completo y nadie, ni siquiera vos, intenta revertirla? Cuando todo esto se vuelve normal, y ahí ya es peligroso. El momento más peligroso no es cuando algo empieza a fallar, es cuando dejas de notarlo, cuando lo raro se vuelve cotidiano, cuando lo incómodo se vuelve costumbre, cuando lo que antes te alarmaba ahora te parece parte del día. Ahí ya no hay urgencia. Y sin urgencia no hay reacción. El cuerpo puede soportar muchas cosas. Lo que no soporta es la indiferencia. Cuando te acostumbras a levantarte lento, cuando te acostumbras a calcular cada paso, cuando te acostumbras a medir si conviene hacer algo o no. El problema no es la adaptación. El problema es que ¿qué estás adaptando? No estás adaptando el entorno para vivir mejor. Estás adaptando tu vida para funcionar con menos. Y el cuerpo entiende eso como orden definitiva. Porque el cuerpo no discute, obedece. Si todos los días le decís, con esto alcanza, eso es exactamente lo que va a sostener, no más. Por eso el deterioro real no se siente como caída, se siente como estabilidad. Una estabilidad baja, limitada, silenciosa, pero estable. Y esa estabilidad es una trampa, porque cuando algo se vuelve estable, dejás de cuestionarlo. Ya no te preguntás si es reversible, ya no te preguntás si es necesario, ya no te preguntás si es justo, solo vivís así. Y alrededor tuyo todos se adaptan también. Los demás ya saben que necesitas más tiempo, que necesitas más cuidado, que necesitas más atención, y sin darse cuenta te confirman el rol. No porque quieran, porque el sistema siempre se organiza alrededor del punto más débil. Y cuando vos aceptás ser ese punto, todo se acomoda en consecuencia. Ahí aparece algo todavía más profundo, la pérdida de expectativa. Ya no esperás mejorar, esperás no empeorar. Ese cambio es devastador, porque una persona que no espera mejorar ya no empuja, ya no exige, ya no reclama, solo administra lo que queda. Y el cuerpo responde exactamente a eso. Reduce margen, reduce reserva, reduce reacción, no como castigo, como coherencia. Por eso hay personas que no empeoran rápido, empeoran lento, pero no se detienen, porque nadie está tirando del freno. Y cuando alguien pregunta, ¿cómo estás?, la respuesta sale automática. Bien, dentro de todo. Esa frase es la señal más clara de que algo se rompió. Porque dentro de todo significa que ya comparás tu vida con un estándar más bajo. Y cada vez que bajás el estándar, el cuerpo baja un poco más con vos. No hay un fondo claro, no hay un límite visible, solo una línea que se corre. Y lo peor es que, cuando te das cuenta, ya estás muy lejos del punto donde empezó todo. En el próximo bloque, vamos a ir a algo que casi nadie se anima a decir en voz alta. El momento en que incluso quienes te quieren empiezan a verte como una carga, aunque jamás lo confiesen. Cuando los demás empiezan a verte como una carga, aunque no lo digan. Hay algo que casi nadie quiere admitir, pero que todos sienten. Llega un momento en el que los demás ya saben. No lo dicen, no lo nombran, pero lo saben. Lo sabés por cómo se organizan, por cómo se adelantan, por cómo toman decisiones sin consultarte. No porque quieran excluirte, porque es más fácil así. Ahí está la verdad incómoda. No sos una carga porque seas débil. Sos una carga cuando tu presencia complica el ritmo y el mundo no se frena por nadie. La gente sigue con su vida, con sus tiempos, con sus problemas, y cuando alguien requiere ajustes constantes, el sistema busca la forma de minimizar ese impacto. Eso no es crueldad, es eficiencia. Y cuando empezás a notar que los planes se hacen pensando en vos, pero no contigo, algo se quiebra. Ya no sos parte natural del movimiento. Sos una variable a gestionar. Lo más duro es que nadie te lo reprocha. Nadie te lo echa en cara. Eso sería más fácil de enfrentar.
Lo que duele es el silencio, las miradas rápidas, los gestos de paciencia, las frases suavizadas, despacio, tranquilo, no hace falta. Cada una de esas palabras parece cuidado, pero juntas construyen una jaula invisible, porque te van encerrando en una versión reducida de vos mismo. Y lo peor es que colaborás callándote, colaborás adaptándote, colaborás bajando expectativas, porque preferís eso a confirmar que estás estorbando. Ahí aparece una contradicción brutal. Querés ser independiente, pero actuás como dependiente. Querés seguir siendo parte, pero te retirás antes de que te corran. Y el cuerpo vuelve a registrar todo. Registra la tensión, registra la inhibición, registra la renuncia. No responde con fuerza, responde con cautela. Se vuelve lento, se vuelve inseguro, se vuelve predecible, porque cree que ese es el rol que necesitas cumplir. La mayoría cree que el deterioro viene de la falta de capacidad. No, viene de la falta de permiso interno para ocupar espacio. Cuando sentís que molestás, dejás de moverte con libertad. Y un cuerpo que no se mueve con libertad pierde capacidad real, no porque no pueda, porque no se atreve. Y cuando el cuerpo deja de atreverse, la caída ya empezó, aunque todavía no sea visible. Eso es lo que casi nadie te dice. No te estás apagando porque estés viejo. Te estás apagando porque aprendiste a no incomodar, y en ese aprendizaje te fuiste borrando de a poco. En el próximo bloque vamos a entrar en el punto más delicado de todos, el momento en el que incluso vos empezás a pensar que quizás ya no valga la pena pelear por recuperar espacio. Cuando empezás a creer que ya no vale la pena. Hay un momento en el que el problema ya no es el cuerpo, es la expectativa. No cuando duele, no cuando cuesta, sino cuando dejás de imaginarte distinto, cuando ya no pensás en mejorar, solo pensás en no empeorar. Ese cambio parece pequeño, pero es devastador, porque mientras una persona espera mejorar, empuja. Cuando solo espera sostenerse, administra. Y administrar no construye nada, solo retrasa el final. Ahí aparece una frase que nadie discute, pero que encierra una rendición completa. ¿Para qué? A esta edad. No se dice con tristeza, se dice con lógica. Y eso es lo peligroso, porque la lógica calma la conciencia mientras el cuerpo se apaga en silencio. Empezás a pensar que esforzarte ya no tiene sentido, que exigirle al cuerpo es inútil, que ya hiciste lo que tenías que hacer. Y sin darte cuenta, le quitas al cuerpo la única razón por la que todavía responde, la expectativa de que vale la pena hacerlo. El cuerpo no funciona por edad, funciona por demanda. Cuando no hay demanda, no hay adaptación positiva, solo hay ahorro. Y el ahorro constante termina en déficit. Por eso muchas personas no empeoran de golpe, se estancan, y ese estancamiento se siente cómodo, predecible, controlado. Pero no es estabilidad, es estancamiento vital, porque ya no hay desafío, no hay empuje, no hay futuro imaginado, solo hay presente administrado. Ahí es cuando el deterioro se acelera sin ruido. No hay drama, no hay caída fuerte. Solo una línea descendente suave, tan suave que no asusta. Hasta que un día mirás atrás y no reconoces en qué momento dejaste de intentar. No fue una decisión consciente, fue una acumulación de pequeñas renuncias. Renuncias justificadas, renuncias razonables, renuncias que parecían maduras, pero juntas formaron una sola cosa, la aceptación de ser menos. Y cuando aceptás ser menos, todo el sistema se reorganiza alrededor de eso. Tu cuerpo, tu entorno, tu lugar. Por eso recuperar después cuesta tanto, no porque sea imposible físicamente, sino porque mentalmente ya no te lo permitís. El cuerpo podría responder, pero no recibe la orden, porque la orden ahora es, con esto alcanza, y esa orden es letal. En el próximo bloque vamos a ir a un punto todavía más incómodo. ¿Qué pasa cuando esta forma de vivir se vuelve tan normal, que incluso quienes te quieren dejan de verte como alguien capaz de volver a ocupar su lugar? Cuando los demás dejan de verte como alguien que puede volver. Hay un momento en el que el deterioro deja de ser solo tuyo y pasa a ser una certeza compartida. No porque alguien lo diga, no porque alguien lo confirme, sino porque los demás dejan de imaginarte distinto. Al principio todavía hay frases como, ya va a mejorar.
Es una etapa. Con tiempo se acomoda. Pero después esas frases desaparecen. No por maldad, por adaptación. Las personas que te rodean empiezan a organizar su expectativa alrededor de cómo estás ahora, no alrededor de cómo podrías estar. Y eso cambia todo. Dejan de proponerte cosas que impliquen esfuerzo. Dejan de imaginarte en escenarios exigentes. Dejan de verte como alguien que puede volver a empujar. No porque no quieran, porque creen que ya no es realista. Y cuando los demás dejan de esperar algo de vos, vos también lo sentís. Lo sentís en lo que no te dicen, en lo que no te preguntan, en lo que ya no te proponen. El mundo empieza a tratarte como alguien estable, pero esa estabilidad no es buena. Es una estabilidad baja, una estabilidad donde ya no hay crecimiento posible. Y lo más peligroso es que nadie lo vive como tragedia. No hay pelea, no hay conflicto, no hay discusión, solo hay un acuerdo silencioso. Así está bien, ese acuerdo te encierra. Porque ahora, si intentás salir de ese rol, parece raro. Si un día decís que querés hacer algo distinto, los demás dudan. No te lo dicen, pero lo dudan. Te miran con cuidado, te preguntan si estás seguro, te ofrecen alternativas más fáciles. Y cada una de esas reacciones te devuelve el mismo mensaje. No te vemos ahí. Ahí es cuando el deterioro se solidifica, porque ya no es solo interno, es social. Tu entorno se convierte en un espejo que te devuelve una versión reducida de vos mismo. Y luchar contra eso cuesta el doble, porque no estás peleando solo con tu cuerpo, estás peleando con la imagen que otros ya aceptaron como definitiva. Por eso muchas personas no vuelven, no porque no puedan físicamente, sino porque nadie, ni siquiera ellos, espera que lo hagan. El cuerpo podría responder, pero el contexto ya no acompaña. Y sin contexto, la fuerza se disuelve. Este es el punto donde muchas personas se quedan para siempre, no porque estén derrotadas, sino porque ya no hay expectativa de regreso. En el próximo bloque vamos a entrar en algo todavía más crudo. ¿Qué pasa cuando incluso vos empezás a verte desde esa misma mirada externa y dejás de reconocerte como alguien completo? Cuando empezás a verte a vos mismo como una carga. Hay un punto en el que ya no necesitas que nadie te mire distinto. Ya no necesitas gestos, silencios, ni decisiones ajenas. Porque vos mismo empezás a mirarte así. No pasa de golpe. Pasa cuando empezás a hablarte distinto por dentro. Cuando algo no sale bien y pensás, y ya no estoy para esto. Cuando algo cuesta y te decís, es lógico. Cuando algo te incomoda y decidís, mejor no. Ese diálogo interno es devastador, porque no viene cargado de rabia, viene cargado de aceptación. Y la aceptación sin lucha es la antesala del borrado. Empezás a describirte con menos palabras, a definirte con menos atributos, a presentarte desde lo que ya no haces. No manejo, no camino mucho, no me quedo mucho tiempo. No lo decís con tristeza, lo decís con naturalidad, pero cada vez que lo decís, te achicás un poco más. El problema no es que el cuerpo tenga límites, el problema es que tu identidad empieza a girar alrededor de ellos. Ya no sos una persona que tiene dificultades, sos una persona con dificultades. Y eso lo invade todo. ¿Cómo hablas? ¿Cómo te moves? ¿Cómo ocupás espacio? El cuerpo responde a esa identidad. No intenta, no arriesga, no empuja, porque ya entendió quién sos ahora. Por eso llega un momento en el que incluso cuando podrías hacer algo, no lo haces, no por incapacidad, por coherencia interna. Esto ya no es para mí. Y cuando una persona empieza a excluirse sola, el entorno deja de resistirse. No hay conflicto, no hay discusión. Todo fluye hacia abajo. Ese es el verdadero peligro. No el síntoma, no la caída, no la lentitud, sino la renuncia silenciosa a la propia identidad. Porque recuperar fuerza es difícil, pero recuperar identidad es mucho más complejo. Requiere confrontar la imagen que construiste de vos mismo. Requiere admitir que aceptaste demasiado. Requiere incomodarte. Y la mayoría no quiere incomodarse a esa altura de la vida. Prefiere decir, es lo que hay. Esa frase es el cierre definitivo. No porque sea verdadera, sino porque clausura cualquier intento. Cuando decís, es lo que hay, el cuerpo deja de recibir órdenes de expansión. Solo recibe órdenes de conservación. Y conservar no es vivir. En el próximo bloque vamos a cerrar sin alivio, sin promesas, sin soluciones fáciles. Vamos al punto final.
Lo que pasa cuando este proceso se completa y ya no queda nadie, ni siquiera vos, esperando algo distinto. Cuando ya no queda nadie esperando que vuelvas. Ni siquiera el final de este proceso no es una caída, no es una enfermedad grave, no es un evento dramático, es algo mucho más silencioso. Es el momento en el que ya nadie espera nada distinto de vos, ni los demás, ni vos mismo, no porque no puedan, porque ya no creen que vaya a pasar. Ahí el deterioro se completa, no cuando el cuerpo deja de funcionar, sino cuando deja de ser importante. Importante para decidir, importante para liderar, importante para ocupar espacio. Seguís estando, seguís presente, seguís respirando, pero ya no sos referencia. El mundo sigue, las conversaciones avanzan, las decisiones se toman, y vos estás ahí, pero no dentro. Ese es el punto más cruel de todos, porque nadie te echa, nadie te rechaza, nadie te excluye, simplemente dejaron de contar con vos y lo aceptaste. Aceptaste porque parecía lógico, porque parecía maduro, porque parecía inevitable, pero no lo era. Fue una acumulación de pequeñas concesiones, de silencios, de no pasa nada, de me adapto, hasta que un día te das cuenta de que ya no hay expectativa de regreso, ni externa, ni interna, y cuando no hay expectativa el cuerpo no responde, no porque esté roto, sino porque ya no recibe ninguna orden que valga la pena ejecutar. Ese es el verdadero apagado, no físico, no clínico, existencial. No sos una carga porque no puedas, sos una carga cuando dejaste de ocupar tu lugar, y nadie va a devolverte ese lugar por lástima, ni por amor, ni por paciencia. Eso es lo que casi nadie te dice. La dignidad no se conserva sola, se ejerce, y cuando dejas de ejercerla, se pierde sin ruido. Este mensaje no es para asustarte, es para que no te mientas, porque lo más peligroso no es depender, es acostumbrarte a depender y llamar a eso tranquilidad. Si sentiste que algo de esto te tocó, no hagas nada ahora, no prometas, no decidas, no reacciones, solo reconócelo, porque el primer paso para dejar de ser una carga no es moverte más, no es hacer algo distinto, es dejar de aceptarte como alguien que estorba, y eso empieza adentro.